Bien, Dios les bendiga, estimados hermanos, participantes del curso de Antiguo Testamento. Vamos a, vamos a continuar con nuestra segunda parte del capítulo 6 del curso de Antiguo Testamento, que habla acerca de el regreso de los judíos, ¿verdad? A cargo del liderazgo de Nehemías. Y no solo regresan, sino que también vuelven a reconstruir los muros de la ciudad, ¿verdad? Los muros de la ciudad. Entonces vamos a ir avanzando. eh, Vamos a ver el contexto histórico. Por tradición se ha nombrado a Esdras como el autor de 4 libros y primero y segundo. Por ejemplo, estos 4 libros están contemplados: primer y segundo libro de Crónicas, libro de Esdras y libro de Nehemías. Entonces, estos 4 libros, la tradición judía se los añade a Nehemías, ¿verdad? Porque se cree que Nehemías era un gran, un gran líder, un gran varón de Dios, un hombre muy íntegro, muy capaz, muy completo de pie a cabeza, ¿verdad? Entonces, a esto se le añade también que era un escritor muy hábil. Bueno, el libro de Esdras enfatiza sobre la reedificación del templo alrededor del año 516 al 515. O sea, la invasión de Judá se realizó, su última etapa, en el año 586 y la reconstrucción comienza en el año 516. Entonces hay 70 años completos predichos por el profeta Jeremías, ¿verdad? Son 70 años de desolación, 70 años, mi estimado, mi amado hermano, 70 años de, eh, ¿cómo le puedo decir? De tristeza, de angustia, pérdida de la soberanía, pérdida de los derechos, pérdida de la libertad, pérdida de la comunión con Dios. Israel sufrió mucho en ese aspecto. Puedo decirle de que cuando Israel regresa a reedificar el templo, em, todavía habían algunos sobrevivientes a la invasión y ellos pudieron ver cómo lucía el templo en aquel entonces. Un templo glorioso, un templo espectacular, un templo maravilloso, el que construyó Salomón, un templo en donde el orgullo israelita estaba encarnado en semejante edificio, y no solamente por las bellezas del templo, sino por quien habitaba el templo, por quien descendía a darle sentido a las cosas, y ese obviamente era Dios. Entonces, en el año 516 al 515 comienza la reedificación. Zorobabel en ese momento era el gobernador de Judá. Josué era el sumo sacerdote, Zacarías y Ageo
¿verdad? Aquí dice Agar, pero aquí una equivocación es Ageo y Zacarías. Son los profetas contemporáneos de ese tiempo que motivaron, que hablaron, que profetizaron para que ese remanente israelita recobrase su fe, recobrase su identidad, recobrase su ánimo para volver a empezar nuevamente. Tanto Edra como Nehemías guiaron grupos de judíos en su regreso. Bueno, estos dos hombres lideraron contingentes para regresar de Persia y así pues poder comenzar nuevamente al resurgimiento de la nación. Vamos a echarle un vistazo a las explicaciones del bosquejo de Nehemías. Nehemías es enviado por el rey Artajerjes. Nehemías fue un judío que vivió en el cautiverio en Persia, como otros exiliados. A ellos podemos nombrar Daniel y Esther. Habían ascendido en un alto cargo en el gobierno de Persia, respectivamente en su tiempo. Él era el copero del rey Nehemías, es decir, que probaba la copa del rey antes de llevársela y así lo protegía. Pues si alguien había puesto algún veneno en la copa, el copero moría como advertencia para el rey. O sea, este era un puesto muy importante en la corte. Era un cargo muy, muy importante, era de confianza, porque en primer lugar se tenía que mostrar un gran amor y un gran respeto al rey para poder ser su copero, no meramente una posición para escalar en el gobierno, en la administración, sino porque había una gran confianza que el rey tenía en su copero y en este caso era pues nada más y nada menos que Nehemías. Y para la gloria de Dios, pues Nehemías, pues según los registros, nunca tuvo ese problema. Entonces podemos ver, mi amado, que allí estaba el hombre de Dios, ¿verdad? Cerca del rey, muy cerca del rey. Y a esto podemos añadirle que Nehemías tenía mucho, gozaba del afecto del rey. A esto también podemos ver otra función que Nehemías cumplía, era ser un consejero personal del rey Artajerjes I, rey de Persia. Él quería ayudarle a su gente en Jerusalén. Nabucodonosor derribó los muros en su momento de la invasión y no habían puertas que brindasen esa seguridad, que brindasen ese alivio, aleluya, para que pudiese el pueblo habitar confiado, porque si hay algo importante que brinda seguridad a una ciudad, son los muros que la rodean perimetralmente. Entonces, ¿qué sucede con esto? Sucede que al estar derribados los muros, la ciudad estaba a merced de cualquier enemigo, de cualquier amenaza. Y Dios estaba en busca de este líder prominente, de este líder comprometido con el Señor, se llamaba Nehemías. Hoy mismo Dios está buscando líderes que construyan vallado, que construyan muros alrededor de su pueblo, iglesia, no muros físicos, no muros materiales de bloque y cemento o de cualquier otro material, sino muros que sean construidos con doctrina, con enseñanza bíblica, con palabra de Dios, con interpretaciones correctas de la palabra, con enseñanza aplicada de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando en este momento, que se levanten hombres y mujeres que enseñen, que prediquen la verdad bíblica, que traiga esa enseñanza una seguridad de la salvación al pueblo de Dios, porque hay mucho viento de doctrina, porque hay muchas ideologías religiosas,
porque hay muchos moveres de todo tipo de enseñanza y el pueblo de Dios se vuelve vulnerable cuando en su iglesia no hay un cuerpo de enseñanza, no hay una teología sana que fundamente la fe, que solidifique la fe del pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, la necesidad que imperaba en el corazón de Nehemías en ese tiempo es la necesidad que impera en el corazón de Dios en este tiempo de que se construyan muros doctrinales alrededor del pueblo y que esto le pueda brindar seguridad a la iglesia. El rey Artajerjes vio que Nehemías estaba triste y le preguntó qué estaba pasando. Nehemías le contó de la situación en Jerusalén y le pidió que le dejase ir a ayudar a sus hermanos. Dios le dio a Nehemías el apoyo del rey y lo envió a ser gobernador de Jerusalén. Nehemías fue a Jerusalén en el 444, 13 años después de que Esdras había regresado. Aquí vemos el favor de Dios para con su pueblo. Aquí vemos la fidelidad de Dios para con su pueblo, el respaldo de Dios para su siervo. No solamente le abre la puerta para retornar, sino que es enviado con autoridad y bajo autoridad, con mandato del rey, con las respectivas credenciales del rey, como un gobernador, como alguien que manda, como alguien que gobierna, como alguien de autoridad en nombre del rey en Jerusalén. Esto, por supuesto, le valió mucho a Jeremías para poder, mi amado, para poder ejecutar la obra de Dios. Veamos la misión de Jeremías en Jerusalén. Nehemías guió al tercer grupo de judíos de regreso a Jerusalén. Poco después de llegar, salió de noche para revisar los muros de la ciudad. O sea, miremos algo importante aquí. Fueron 1445 kilómetros de caminata, muchos, como 3 meses de camino, de viaje, de caminar. Y este hombre llega cansado, agotado a la ciudad de Jerusalén y en la noche sale a revisar los muros de la ciudad. O sea, este hombre no perdió el tiempo. Este hombre se puso a trabajar inmediatamente. Nosotros como pueblo de Dios debemos, mi amado, debemos trabajar, debemos esforzarnos, debemos ser proactivos, debemos de ser pragmáticos, dinámicos, poner en obra lo que tenemos que hacer rápido. No debemos dejar pasar el tiempo, no debemos dejar dormir la masa, como decimos en Honduras. Tenemos que actuar. La obra tiene necesidad de obreros activos. La obra tiene necesidad de hombres que estén pendientes de cada cosa en la obra de Dios. Y hombres como Jeremías, como Nehemías, Dios está buscando. Entonces reunió a la gente, ¿ok? Reunió a la gente y los animó a reedificar los muros. Ellos estuvieron de acuerdo y así comenzaron a trabajar. Nehemías era un líder que sabía organizar. Nehemías era un líder que sabía motivar a la gente. Nehemías era un líder que sabía colocar al pueblo de Dios en las diferentes tareas. No era un líder mandamás. No era un líder, mi amado, que simplemente daba órdenes por celular y estaba acostado en cama. No, era un hombre de trabajo, de acción, de emprendedurismo, de motivación. Era un hombre que daba el paso hacia el frente y el pueblo estaba con él. Entonces, esto sirve de ejemplo para nosotros hoy en día, amado hermano, que hagamos como hacía Nehemías. Hay momentos que nos sentimos cansados y agotados. Hay momentos en los que nos sentimos desvalidos, pero Dios está allí para fortalecernos. Ahora vamos a ver la oposición de los enemigos.
Este trabajo tan intensivo y repentino atrajo la atención. Los árabes, los amonitas y la gente de Asdod no querían que los judíos reedificaran a Jerusalén. Estaban molestos de que el pueblo de Dios estuviera en Jerusalén. Estaban enojados de que el pueblo de Dios se hubiese organizado. O sea, la oposición siempre va a existir. Los enemigos siempre van a existir. Pueden estar dentro, pueden estar afuera. El pastor debe de estar entendido que siempre habrá alguien que le lleve la contra, que siempre habrá alguien, amado, que le contradiga, pero por esa persona o esas personas la obra no debe detenerse. Son más los que acuerpan la visión pastoral, son más los que aman al Señor. Entonces, con esos hay que concentrar la fuerza, con esos hay que trabajar en pro de la unidad. No perdamos el tiempo en tratar de convencer a alguien que no quiere unirse al grupo. Hay gente que nace resentida y morirá resentida, y ni aun Cristo les puede cambiar el corazón porque no quieren convertirse. Entonces, enfoquémonos en el grupo de personas que están de acuerdo. Enfoquémonos en el grupo de personas que quieren hacer la obra y fomentemos la unidad en ellos y podremos vencer a la oposición porque la oposición siempre estará en presente en el camino de Dios. Siempre, todo lo que es de Dios tendrá oposición. No porque sea de Dios será fácil el camino y las cosas sucederán con facilidad. No, 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 tiene un precio. Muchas veces vamos a llorar, vamos a sufrir, incluso nos vamos a tragar críticas, detracciones, murmuras, cuestionamientos. Nos vamos a tragar para poder hacer que prevalezca el rebaño de Cristo, que el Señor nos dé la fuerza para salir adelante. El pueblo de Israel logró levantar los muros hacia la mitad, lograron avanzar bastante y eso hizo que estos enemigos como Gesem, Tobías y Zambalat quedasen avergonzados, porque cuando un pueblo está determinado y decidido, nada lo puede detener. Ahora miremos el secreto, la clave en que descansa este triunfo, esta unidad en medio de tiempos angustiosos. Nehemías y los judíos en Jerusalén oraron para que Dios los cuidara. Trabajaron en el muro desde el amanecer hasta el anochecer, desde que salía la luz del sol hasta la luz de las estrellas. La mitad de la gente trabajaba mientras la otra mitad los protegía con armas, con escudos, con lanzas. Algunos llevaban materiales para construir en una mano y en otra mano llevaban una espada. Todo este trabajo en equipo, todo este trabajo en unidad, se terminó el muro en 52 días. En 52 días la ciudad de Jerusalén estaba protegida y los enemigos quedaron avergonzados. Si trabajamos en equipo, saldremos adelante. No importa la meta, no importa el propósito, no importa la dificultad, saldremos adelante. Eso es lo que podemos extraer del ejemplo de Israel y Nehemías. ¿Por qué? Porque había un líder incluyente, había un líder ponderante, había un líder que marcaba la pauta, que motivaba, al que se sentía cansado lo motivaba, al que se sentía desanimado lo animaba, mi amado. Entonces, este líder fue eje fundamental para que Israel alcanzara su propósito. Ahora vamos a ver la condición precaria del pueblo después del exilio. Numerosas personas en Jerusalén estaban en grandes problemas para pagar los impuestos. Tenían muy pocos alimentos para sus familias. Algunos líderes judíos les prestaban dinero y cobraban intereses muy altos que la gente no podía pagar. Nehemías los convocó a una reunión pública y les dijo a los líderes ricos que estaban obrando mal. Ellos se arrepintieron
y cambiaron de conducta y devolvieron lo robado. O sea, el circulante económico estaba escaso. La ciudad no tenía riqueza circulante. Todo lo que producía era quitado por el gobierno dominante. Los impuestos prevalecían. La clase rica prevalecía, la clase burguesa, la clase terrateniente, los que tenían la plata, los que eran cercanos al imperio, tenían el dinero y utilizaban esa coyuntura para oprimir más al pueblo y despojar más al pueblo de lo poco que tenía. Pero este varón de Dios, con palabras sabias, con palabras contundentes, con palabras directas, les dijo: están obrando mal, están pecando delante de Dios, están haciendo más grande la herida de la cual ya el pueblo padece. Arrepiéntanse de su pecado y vuélvanse a Jehová, porque el amor al prójimo no existía. Entonces es allí donde este hombre marca una diferencia y hace que esta clase rica, en lugar de volverse una espina en el costado, se volvieron personas de bien y empezaron a cambiar su situación. Esa era la condición de Israel en aquel tiempo. Nehemías se convierte en un ejemplo a seguir para nosotros. Nehemías fue de un buen ejemplo para la gente. Era siervo y no un señor. Era un hombre de servicio. Era un hombre entendido que amaba a Dios, amaba al pueblo, amaba la palabra, amaba el orden, amaba el servir, amaba el trabajar para Dios. Él no indicaba simplemente cómo se debería hacer el trabajo o lo ordenaba, sino que él trabajaba al lado de la gente. El gobierno le ofreció dinero para sus alimentos, o sea, viáticos, pero a diferencia de los anteriores gobernadores, no lo aceptó nunca durante 12 años, sus 12 años de servicio. Ese dinero que él rechazó salía de los impuestos que tenían que pagar los pobres. Tampoco compró un terreno. Él es el ejemplo de un líder como Pablo, quien sacrificó algunos de sus privilegios para poder ser de mayor bendición para otros. Nehemías tomó menos de lo que la ley permitía para que los pobres pudieran tener más. O sea, este hombre es un ejemplo completamente de esta clase de líderes. Dios está buscando hombres que no llegan a la obra a enriquecerse, hombres que no llegan a la obra a hacerse un nombre, sino a servir, sino a amar a Dios, sino a hacer que el pueblo se acerque a Dios, que entre el pueblo en una relación con Dios a través del ejemplo de este gran líder. Nosotros podemos ser como Nehemías. Nosotros podemos imitar el ejemplo de Nehemías. Nosotros podemos ser esa clase de siervos que amamos al Señor, que entregamos nuestra vida por la causa del Señor, que rendimos nuestra vida por el beneficio de la obra de Dios, porque hay una obra que no debe morir ni debe detenerse, y Nehemías es un claro ejemplo. Esdras conduce al cambio. Jerusalén estaba más cerca o más segura después de que se reedificaron los muros, pero los judíos tenían muchos enemigos. Nehemías decidió establecer un sistema de vigilancia para toda la ciudad. Comenzó a planificar. Algunas secciones del muro rodeaban áreas en la ciudad donde poca gente había construido sus casas, por lo cual había partes del muro sin vigilancia. Entonces Nehemías ordenó que todos los judíos de Judá se inscribieran. Había planeado pedirles a algunas personas que se mudaran a vivir a las áreas vacías a lo largo del muro. La gente confesó sus pecados y adoró al Señor. Prometieron seguir las enseñanzas de Dios que Moisés entregó. Esdras enfatizó dos leyes. Primera, los judíos no debían permitir a sus hijos e hijas casarse con extranjeros. Segunda ley,
debían guardar el día de reposo que era santo. O sea, esta reforma de Esdras es increíble. Cómo el corazón de Israel estaba tan blandito después de tanto golpe durante 70 años en el cautiverio, extranjeros, exiliados, fuera de su patria. Hermanos, el pueblo de Dios estaba blando de corazón. Los hombres de Dios solo hablaban y el pueblo actuaba. Los hombres de Dios solo ordenaban y el pueblo accionaba. ¿Por qué? Porque el corazón cuando se endurece, cuando está lejos de Dios, se endurece. Entonces Dios tiene que meterlo a la trituradora. Dios tiene que meterlo al fuego del desierto, al fuego de la dificultad, de la prueba, al fuego de las circunstancias negativas, para que pueda ablandarse, para que pueda reaccionar, para que puedan ser sensibles a la voz de Dios. Estos hombres de Dios actuaron y el pueblo respondió. Se sentían seguros, pero había que estar en vigilancia. Renunciaron a su pecado y eso es lo grandioso, que el hombre responda a Dios. Predicamos la palabra, enseñamos la palabra y lo que queremos es que el hombre le responda a Dios, se convierta a él y se vuelva un siervo de Dios. Eso es lo que estamos buscando como hombres que estamos al frente de la obra. Veamos a Esther. Dios protege a los judíos que decidieron permanecer en Persia. Decidieron permanecer en Persia. Veamos un poco del contexto histórico. No sabemos quién escribió el libro de Esther. El autor parece haber sido un judío que vivió en Persia. Todos concuerdan en que Dios usó a un escritor muy hábil, es fácil discernir el tiempo y el contexto de Esther. Ella llegó a ser reina de Persia en el 478 a.C., en el séptimo año de Asuero, según Esther 2:16. Recuerde que los persas conquistaron a Babilonia en el 539 antes de Cristo. Jerjes I fue el nombre griego del rey Persia, el rey de Persia en el tiempo de Esther. Su nombre hebreo era Asuero. Note que Amán les causó problemas a los judíos en el 12º año de Jerjes. Así que Esther había sido reina por más de 4 años cuando Amán trató de matar a los judíos. Bueno, ese es el contexto histórico del libro de Esther, o sea, toda la trama que estaba ocurriendo en ese momento, en ese tiempo, cuando sucedió el escrito. En la Biblia encontramos el libro de Esther después de Nehemías, o sea, eso se llama orden cronológico. Pero en la historia, o sea, orden cronológico es según la fecha, pero en la historia, los acontecimientos de Esther sucedieron entre Esdras 6 y Esdras 7. O sea, el libro de Esther se escribe en un espacio de 60 años. O sea, entre el capítulo 6 de Esdras y el capítulo 7. Eso está en la figura 6.9. Muestra el tiempo de Esther en relación con Esdras y Nehemías. Observe que Esther reinó por lo menos 30 años antes de que Nehemías sirviera en la corte del rey persa. El respeto que ella obtuvo para los judíos ayudó a Nehemías a ascender a una posición importante en el gobierno persa. O sea, 30 años antes de que Nehemías llegue a ser copero, ya había acontecido la historia y toda la trama de Esther y la marca, la huella que dejó Esther en el corazón de los persas. Esto sirvió para que Dios acomodara a Nehemías cerca del rey y así se ganase su confianza
y puso gracia sobre él para que el rey, para que el rey le concediera a Nehemías la petición. Hay dos propósitos que podemos ver en Esther. Primero, el libro enseña que Dios es fiel. O sea, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, hablamos de uno de sus más grandes atributos. Dios es fiel a su pueblo y a su palabra. Por cuanto interpuso juramento, Dios es fiel. Y es fiel por el aspecto, por otro atributo. Él es inmutable. Él no cambia. La palabra inmutabilidad significa que no cambia. Han pasado 6000 años de historia bíblica y Dios sigue siendo el mismo. Exactamente el mismo. No puede cambiar. Entonces, por cuanto es inmutable, su fidelidad, su fidelidad no cambia. Entonces, a pesar que Israel estaba en el cautiverio, en el proceso de purgamiento de su pecado, en el proceso de machacar su conciencia para volverlos blanditos y sensibles a una nueva relación con Dios, Dios siempre seguía siendo fiel. Y en este sentido, indica que aunque el diablo tramase algo malo para Israel, no iba a prevalecer porque era Dios que estaba en medio del proceso. Y su fidelidad se puede ver en el libro de Esther. Segundo, Esther explica el comienzo y el significado de la fiesta Purim. Este libro asegura que los judíos en el futuro siempre recordarán que Dios salvó a su pueblo en una tierra extranjera. Eso lo veremos más adelante. Entonces, lo que podemos sintetizar es que en el libro de Esther podemos encontrar la enorme fidelidad de Dios mostrada a su pueblo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, eso es propio de la fidelidad de Dios. Veamos unas explicaciones del bosquejo. Inciso A, Esther llega a ser reina. Basti era la reina de Persia. Se rebeló contra Asuero, su esposo, se negó a obedecer. El rey Asuero se molestó mucho con ella y después del consejo de los ancianos la juzgó. Desde aquel tiempo en adelante, Basti ya no sería reina y nunca vería el rey nuevamente. Este decreto aseguró que todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor, según Esther 1:20. El principal matrimonio de la nación tenía problemas y eran problemas conyugales en el sentido de que la mujer se había rebelado contra la autoridad de su esposo y ella se convertía en una mujer rebelde. Entonces dijeron los ancianos, bueno, esto lo escucharán los demás y la nación se volverá un caos. Entonces inmediatamente se escribe el edicto y se envía a toda la nación para que en cada hogar haya respeto a la autoridad del esposo. Luego el enfado del rey se calmó. Esto tomó tiempo. Sus consejeros le sugirieron que escogiera otra esposa entre las vírgenes hermosas de su reino, Esther 2:2. Él eligió una joven judía llamada Hadasa. Este nombre en hebreo significa mirto. Este era un arbusto de hojas perennes con flores rosadas o blancas y bayas de color negro. El nombre babilónico de Hadasa era Esther, que significa estrella. Esther pudo ser un tipo de Ishtar, una diosa de las estrellas. No sabemos quién le dio a ella y a Mardoqueo sus nombres persas, pero aquí tenemos un poco de la etimología del nombre de Esther, que es un nombre babilónico, pero el nombre real era Hadasa, nombre judío, que significaba mirto, y mirto era un arbusto muy bello, con hojas perennes, o sea, nunca se desmeritaban sus hojas,
y sus flores eran preciosas, ¿verdad? Entonces, mientras que el nombre de Esther proviene de una raíz Ishtar, que significa la diosa de las estrellas. Esther era huérfana y su primo Mardoqueo la crió. Mardoqueo es un nombre babilónico que está basado en Marduk. Bueno, Mardoqueo cumple la función de un padre, no meramente un primo, sino un papá, porque padre no es el que engendra, sino que el que da crianza, el que da formación, el que da educación, el que da paternidad, el que da consejo. Ese es un padre, el que está en las buenas y en las malas con su hijo, aunque no sea engendrado por él. Entonces Mardoqueo viene a ser como un padre para Esther. Y el nombre Mardoqueo está basado en una raíz Marduk, uno de los dioses de los babilonios. Por ejemplo, Pedro es Petros en griego y Cefas en arameo. Petros significa en el griego piedra que se mueve, piedra movediza, piedra pequeña, piedra menuda. Entonces, los teólogos católicos tomaron el texto donde Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen, tú eres Elías, otros dicen, tú eres el profeta, otros dicen, tú eres Juan Bautista, pero Pedro se alza y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido a este mundo. Entonces Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué sucede? La palabra clave en el versículo es roca, es roca. Entonces, cuando nosotros citamos la palabra roca en el griego, no es Petros, es Petra. Petra es roca inamovible, roca sólida, invulnerable, roca que no se mueve. O sea, la roca que es característica de un cimiento. Entonces, no se puede interpretar aisladamente el texto que reza Mateo para sacar una teología que diga que Pedro es el fundamento de la iglesia, como lo han enseñado los católicos a través de los siglos. Una palabra no significa la misma que la otra. No significa la misma que la otra. Petros es piedra que se mueve, mientras que Petra es roca inamovible. Hay una enorme distancia de diferencia. Entonces, se equivocaron los teólogos católicos. Cristo es la roca de los siglos. Cristo es el fundamento eterno de la iglesia. Y porque Él es el fundamento, ha podido la iglesia superar las terribles persecuciones, los siglos de oscuridad en contra de ella, de persecución, de derramamiento de sangre, de muerte, de odio, etcétera. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca. Bueno, es posible que Asuero le dio a Mardoqueo este nombre para honrarlo como un hombre piadoso. No sabemos el nombre judío de Mardoqueo, no hay registro. Mardoqueo se sentaba a la puerta del palacio, esto le permitía comunicarse con Esther. Algunos se refieren a él como el portero del rey. Él es puesto en el mismo grupo con los llamados siervos del rey que estaban a la puerta del rey. Mardoqueo oyó en una ocasión que dos guardias planeaban matar al rey por medio de Esther le informó al rey el plan. Como resultado, los guardias fueron ahorcados y Mardoqueo salvó la vida del rey.
Ahora vemos la trama de Amán que busca destruir al pueblo judío. Eso está en Esther capítulo 3 al capítulo 5. Un hombre llamado Amán llegó a ser consejero del rey. El libro de Esther enfatiza que Amán era agageo, es decir, que era descendiente de Agag, el rey amalecita. El conflicto entre Israel y los amalecitas comenzó poco después del Éxodo. Los amalecitas fueron el primer pueblo que atacaron a los israelitas cuando salieron de Egipto. En los días de Samuel, Dios le ordenó a Saúl destruirlos con toda y su riqueza. Saúl no obedeció en su totalidad, sino que salvó a Agag, oiga bien, el rey de los amalecitas. También salvó algo de su riqueza. Este pecado de desobediencia causó que Dios rechazara a Saúl como rey. En el tiempo de Esther, 500 años después del Éxodo, todavía había conflicto entre judíos y amalecitas. O sea, aquí tenemos algo importante en lo que Saúl fracasó. Primero, Saúl se tomó atribuciones que no le correspondían. Traspasó la autoridad del Creador. Dos, Dios había determinado castigar a Amalek ese día y Saúl, su rey, sería el martillo de ira para poder acabar de una vez y por todas con los amalecitas. Pero el famoso Saúl se tomó la libertad de hacer a un lado la orden de Dios y dejó vivo a este rey y tomó el botín de los amalecitas. Cuando llegó Samuel, Samuel le confrontó y le dijo que por qué estaba vivo Amalek y por qué había tomado botín cuando la orden era clara. Entonces Saúl se excusó y dijo que había tomado el botín para rendir culto a Dios. Entonces vino Samuel, tomó una espada y decapitó a Agag y le mostró a Saúl que era más importante obedecer que los sacrificios. Esta es una gran lección para el pueblo cristiano. No podemos hacer sacrificios espirituales, no podemos ayunar, orar, leer la Biblia, etcétera, etcétera, sin poner en obra el principio fundamental de la obediencia al Creador. Y en este sentido, Saúl fracasó, puesto que en esto, y podemos ver que Amán era descendiente de Amalek o Agag, ¿verdad? Agag, el rey de los amalecitas. Amán tenía más poder que cualquier otro, era el segundo después del rey. Todos los demás funcionarios y consejeros tenían que arrodillarse delante de Amán, pero Mardoqueo no lo hacía. Esto nos demuestra que él tenía fe en Dios y sabía que debía postrarse solamente ante Dios. Amán estaba enfurecido por esto y pronto se dio cuenta de que Mardoqueo era judío. Por lo tanto, buscó una forma de matarlo a él y a todos los judíos en el reino. Amán convenció al rey de firmar un edicto de aniquilación de los judíos. Le dijo que los judíos no obedecían las leyes del rey. El rey consintió y Amán echó suertes, o sea, un pur, para escoger el día para matar a los judíos. Pero él no sabía que la reina era judía. O sea, vemos aquí la trama maquiavélica de Satanás utilizando a Amán para destruir la descendencia del Mesías, para destruir el linaje por donde vendría el Mesías. Ese era todo el plan del diablo, eliminar a Israel. Siempre ha sido su consigna, siempre ha sido su plan. Esto nos enseña que no debemos tener en poco las maquinaciones de Satanás. No debemos tener en poco los planes del diablo. ¿Por qué? Porque él busca la destrucción del pueblo de Dios.
pero poderoso es Dios, que no caerá su pueblo. Incluso Israel está protegido por la guarda de Dios. Mardoqueo le advirtió a Esther que ella también estaba en peligro y le pidió ir delante del rey y rogar por misericordia para la gente judía. Él dijo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado al reino? O sea, la providencia de Dios había llevado a la muchacha a convertirla en reina y a conquistar el corazón del rey para poder hallar gracia y dar un salvoconducto a la destrucción de los judíos. Tal vez Mardoqueo en su momento y Esther no lo, no lo pudieron ver, no lo vieron venir o no lo vieron así, pero Dios sí lo estaba moviendo así. Él sabe mover las piezas en su esquema perfecto. Esther siguió el consejo de Mardoqueo y también su ejemplo de oración y ayuno. Le pidió a Mardoqueo y a todos los judíos en Susa que ayunaran por ella, con ella por 3 días. Esther sabía que ir ante el rey era poner su vida en peligro. En Persia, si una persona se presentaba ante el rey sin haber sido llamada, probablemente le daban muerte. Pero Esther debía tratar de ayudar a su gente. Tomó la decisión diciendo, si perezco, que perezca. Esther 4:16. Esther presentó su necesidad al rey en una manera inteligente. Entonces, Esther se armó de valor, se armó con la armadura de Dios, ayunó, intercedió, se atavió como una esposa preciosa. Según el texto bíblico, el rey tenía 1 año de no verla. Y entonces, cuando ella se presenta ante la corte del rey y le dan el anuncio al rey de que ella estaba allí, todos esperaban la sentencia del rey, pero si él le extendía el cetro a ella, entonces eso indicaba que él la recibía. Y no solo le extendió el cetro, sino que le dijo, la mitad de mi reino te daré si tú quieres. Y así fue como la reina conquistó el corazón del rey para favorecer a su pueblo. Inciso C, Dios libera a los judíos por medio de Esther. Eso está en Esther capítulo 6 al capítulo 10. La noche después de la primera cena, el rey no podía dormir. Posiblemente el ruido de los martillos que usaron para construir la horca de Amán le estorbaba en la noche. Eso está en Esther 3:14, 7 y 9. El Señor pudo haber usado este ruido para despertar a Asuero. El rey pidió que alguien le trajera el libro de las crónicas oficiales del reino y se los leyera. O sea, estamos hablando de la fidelidad de Dios actuando. El acto de Mardoqueo no había sido compensado. Dios le quita el sueño al rey y el rey pide que se le lleve las memorias. Mientras el rey escuchaba, se dio cuenta de que él nunca había honrado a Mardoqueo por salvar su vida y decidió honrar a Mardoqueo sin tardar más. Cuando llegó la mañana, Amán fue a ver al rey. Amán estaba lleno de odio hacia Mardoqueo y la horca que estaba construyendo para él era de 23 metros, 75 pies, súper alta, y la tendría lista para la tarde. Al entrar a la corte, Amán pensaba en su venganza contra Mardoqueo, pero el rey Asuero estaba pensando en honrar a Mardoqueo. Antes de que Amán hablara, el rey le hace una pregunta. ¿Qué se hará el hombre cuya honra desea el rey? Amán pensó que el rey quería honrarlo a él. Así que todo lo que le respondió fue exactamente la forma como ambicionaba ser honrado. Al rey le gustó el plan y para sorpresa de Amán le ordenó honrar a Mardoqueo. Amán estaba furioso, pero tuvo que obedecer el mandato del rey y darle honor a Mardoqueo en público. Apenas estaba comenzando el día más malo para Amán. Bueno, todo indica que cuando el enemigo nos quiere aplastar, Dios nos exalta.
Hay una palabra que dice, el que se humillare será exaltado y el que se exalta será humillado. Siempre andemos en condición humilde, humilde de espíritu, por supuesto. Dejemos que Dios pelee por nosotros. Dejemos la venganza en manos de Dios. Dejemos que Dios actúe. Él pagará conforme según sean las obras de los hombres. Dejemos que Dios actúe. Y una cosa tengamos claro, no porque Satanás planee y quiera destruirnos lo va a lograr. Tiene que pedirle permiso a Dios. Y si no es la voluntad de Dios, Satanás quedará avergonzado como lo quedó Amán. Esa misma noche, la reina Esther ofreció su segundo banquete para el rey y para Amán. Nuevamente el rey le preguntó qué quería. Para la sorpresa del rey, Esther le rogó que salvara su vida y la vida de su pueblo. Ella le informó sobre el plan perverso de Amán. El rey se enfureció tanto que se salió a la sala. El rey volvió a la sala y encontró a Amán caído en el lecho donde estaba Esther. Amán estaba rogando por su vida, pero el rey pensó que estaba seduciendo a su reina. En ese momento un siervo le contó de la horca que Amán construyó para colgar a Mardoqueo. El rey ordenó que Amán fuera colgado allí. Ese mismo día, el rey honró a Mardoqueo y le dio su anillo y la posición que tenía Amán, y Amán quedó destruido. Aunque los planes del enemigo sean unos, eso no quiere decir que van a prevalecer. Por eso en oración siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios que destruya los planes del diablo que son en nuestra contra, que destruya y que no prevalezcan los planes incluso de los enemigos de la iglesia, que no prevalezcan, porque ellos procuran la destrucción del pueblo, pero Dios es más poderoso. Asuero quería ayudar a los judíos, pero no podía cambiar su primer edicto. Sin embargo, les dio la autoridad para defenderse. En una lucha de 2 días, los judíos mataron a 75.000 enemigos. O sea, los israelitas se defendieron. Vamos a ver la fiesta de Purim. Los judíos celebraron su liberación en una fiesta que ellos llamaron Purim. En los días del Antiguo Testamento, la gente echaba un pur o suerte para hacer elecciones. Un pur era algo así como un sorteo. En el Nuevo Testamento, los discípulos usaron este método para reemplazar a Judas. Después de Pentecostés, la iglesia aprendió a depender del Espíritu Santo. Bueno, para no hablar mucho, la fiesta de Purim es una fiesta en donde se conmemora la liberación del pueblo de Israel del exterminio. Amán echó un pur, o sea, echó una suerte para escoger el día. Y el día que seleccionó era el día en que conmemoraba la salida de Egipto. Mire qué coincidencia. El día que se conmemoraba la salida de Egipto, de Israel, ese día Amán lo escogió por suerte para matarlos a todos. Pero ese mismo día fueron liberados. O sea, ellos celebraron dos veces la Pascua y el Purim. Aquí está un poco del significado técnico. Ya lo dijimos, era una suerte, no es una cuestión mágica o mística, no, es una cuestión cultural, como cuando los apóstoles decidieron, aleluya, decidieron elegir al sucesor de Judas. Echaron suerte, echaron un pur, ¿verdad? Y en eso cayó en Matías, ¿verdad? Es una cuestión cultural que se convirtió en una fiesta de celebración. Veamos la ética de Esther, los puntos claves. Esther se destaca por 5 razones. Uno, Dios le dio el favor de todos los que la veían. O sea, ella produjo agrado y por eso fue seleccionada.
Dos, ella acudió al Señor mediante la oración y el ayuno. Es una regla estándar histórica de fe. Orar y ayunar para ver la victoria del Padre. Tres, se preocupó más por su pueblo que por su propia vida. Eso es amor patrio. Eso es amar a su pueblo, a sus hermanos. Eso es no olvidar las raíces. No olvidar las raíces. Cuarto, fue muy sabia en la manera que trató con Amán. No lo golpeó, no le salió altiva, sabiamente lo condujo directo a su fin. Y por último, fue la persona que Dios usó para liberar a los judíos de sus enemigos. Fue una gran mujer de Dios. Transición a Edra, Nehemías y Esther nos llevan al final de los libros históricos del Antiguo Testamento. O sea, de Génesis a, al libro de Esther son los libros históricos. En la categoría de libros históricos cuentan toda la historia del pueblo de Israel, específicamente desde Abraham, usted ya sabe, y todo lo que implica la historia de los jueces, la historia de los reyes y todo ello, ¿no? Es una transición. ¿Por qué una transición? Porque pasa de la época histórica a la época de los profetas, ¿verdad? Entonces, la segunda mitad estudiaremos a los profetas mayores y los profetas menores. Entonces, en nuestro compendio de estudio para esta clase, en el manual de PDF de Panorama del Antiguo Testamento, no incluiremos Job, Salmos y Proverbios, sino que llegamos al capítulo 7, perdón, estamos en el capítulo 6, llegaremos al 7 hasta el 12, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en los profetas. ¿Por qué razón? Profetas antes del cautiverio y profetas después del cautiverio. ¿Por qué razón? Por la razón de que en el segundo semestre vamos a ver la clase de profetas mayores y menores, que es una clase de 3 créditos, o sea, 5 meses, y vamos a ver la clase del Nuevo Testamento, que son 5 meses. Entonces, para que tengamos una idea generalizada acerca de lo que implica la siguiente unidad, no vamos a ver Job, Salmos y Proverbios, ¿verdad? Que son libros poéticos. Entonces, recuerde hacer la tarea. Si ya tiene sus, si ya tiene sus resúmenes, mándelo. Si tiene resúmenes del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, mándelo. Y empiece a hacer los cuestionarios, los clavitos, los martillitos que aparecen ahí en PDF, que yo le he expresado en las clases anteriores, donde están allí los martillitos y los clavitos. Esas son preguntas que están allí para que usted vuelva al manual, ¿verdad? Porque todas las diapositivas son extractos del manual, entonces por lo tanto vuelve de nuevo al manual para tener una retroalimentación. Entonces, mi amado hermano, nos vemos el miércoles, nos vemos el miércoles en la clase de liderazgo cristiano.